si te desenfocas, Because if you lose focus, vas a ir detrás del dinero. you're not going to have that money. ¿Qué estás entendiendo? Are you understanding? Y el dinero Dios te lo va a dar. And God will not give you that Y te money. lo va a dar en abundancia. And He will give it to you. Pero será para la obra. But it's going to be for Si te the desenfocas, church. But if you ya no lose tienes focus, tiempo para Dios. 41 años. Pero hay gente que hace 41 años que sigue peleando con eso. Sí. Con sus razones. Yo nunca tuve una razón en contra de lo que se me fue revelada, porque desde niño en la fe pude entender que era algo muy válido y me ha servido hasta el día de hoy. Y entonces, temas como esos o otros no son muy claros hasta que son revelados. La revelación tampoco viene en un aspecto místico y tiene que estar... no, simplemente cuando Dios quiere revelar algo lo hace, pero también hay una disposición de lo que estamos presentes para recibir una revelación. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Voy a tratar de direccionar esta enseñanza, ya que hoy es nuestro primer día que se abre en la casa una vigilia. Vamos a ver si terminamos a las 12 o a la 1. Después tenemos un momento de intercesión. Amén. Amén. Ya veo que algunos ya han salido. Bueno, hemos entendido que algunos tienen que seguir sus labores. Estamos en los Estados Unidos y aquí todo el mundo trabaja. Vaya conmigo en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6. Le puse un título como para tratar de ir bajo una regla de entendimiento. La unicidad de Dios es su soberanía. O sea, Dios es uno. Su soberanía me da un mediador inmutable. Amén. Voy a hablar sobre el mediador, pero voy a entrar a hablar sobre la soberanía de Dios. Ambas cosas deben ser reveladas. Si no son reveladas, ni el uno ni el otro tiene mucho sentido. Y les voy a explicar por qué. Vamos primeramente a leer el texto. 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Interesante, la palabra dice Dios, pero dice Salvador. Amén. Amén. Ahí está la unicidad de Dios. Amén. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Una vez que tú eres salvo, tienes conocimiento de la verdad. La verdad se te es revelada y tú tomas una decisión. Amén. Amén. Nadie te obliga a tomar decisiones. Ya vimos 3 personas que dijeron, bueno, estábamos de una u otra manera alcohólicos porque tomaron sus decisiones, pero un día le vino la verdad y decidieron dejarla. Amén. Pero el texto que nos va a competir en esta noche es versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Ahí dice. Amén. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. En cuanto a su naturaleza humana, el que debía dar salvación era Jesucristo. Amén. Él se pone como mediador
Él se pone como sumo sacerdote y se pone como cordero. Amén. De esto tenemos que ir hablando en esta noche. Porque a la medida que usted entiende sobre la soberanía de Dios, la unicidad de Dios y el único mediador que sigue siendo el que está mediando entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Amén. Y no hay otra manera de llegar al Padre. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Amén. 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 Pero vamos a hablar sobre la soberanía. La soberanía de Dios nunca fue puesta en tela de juicio, ni por el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie, absolutamente nadie puede meter en tela de juicio lo que es la soberanía de Dios. Amén. 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 Porque es Dios y en su eternidad no hay manera de que alguien pueda enfrentarse a su naturaleza sobrenatural, espiritual. Amén. Nosotros somos creados y Él es el creador. Es imposible que ninguna materia terrena, por más que tenga un espíritu y un alma, tenga que confrontar al Creador soberano. Ante este principio quiero que usted empiece a regular su entendimiento y decir, wow, este es el Dios realmente que he confiado. Si es así, entonces nosotros tenemos más que una fe. Tenemos una razón de vivir. A ver, tenemos una razón de que alguien está sobre nosotros. Por eso que Jesús dijo en Mateo 28, 19, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. La orden de extender el reino. Amén. Dice, todo poder, toda soberanía, toda autoridad se me dio en el cielo y en la tierra. Amén. Por tanto, id. Es lo que llamamos la gran comisión. Esto es clave. Si usted no va entendiendo la soberanía de Dios, nunca va a entender la gracia. Porque si no sabe a qué Dios usted se ha aferrado, simplemente va a vivir como todos los demás. Amén. Hoy hicimos una visita y esa persona no había razón de darle porque tenía su interpretación. Y sus preguntas eran controversiales en cuanto a por qué Dios y por qué Dios. Me hubiera gustado que ese hombre esté esta noche aquí para que yo le explique a ese hombre por qué Él es Dios y hace lo que se le antoja. Por eso es Dios, porque puede hacer cosas que en la imaginación del hombre no encaja. Por eso les dije, la soberanía de Dios nunca fue puesta en tela de juicio. No se puede medir ni analizar. Es eterno. Está en toda la magnitud de la creación terrena y del existir celestial. Solo sabemos lo que hemos recibido de esta verdad. Cuando Pablo va a hablar y dice, no me fue dado permiso para revelar lo que viene en tercer cielo. Amén. Cuando iba, no se me dio permiso, pero estuve en el tercer cielo, dijo. Si en la carne, no lo sé. Si fue una expresión espiritual, no lo sé, pero estuve allí presente. Y cuando voy a hablar lo que vi allá, no se me dio permiso para contarlo. Así que
tenemos muy pocas informaciones de lo que hay allá arriba, más de lo que tenemos aquí. Lo otro es imaginación. Les estoy ayudando a entender a la soberanía de Dios. Amén. Amén. ¿Estamos bien todavía? El Dios, Yahweh, Jehová o el nombre que sea, es uno. En el Antiguo Testamento dice que hay un solo Dios y Él es un Dios celoso y no hay quien salve fuera de mí. En la ley ya la soberanía de un Dios único, mientras que el politeísmo o tener muchos dioses era normal en aquella época. Hasta el día de hoy hay comunidades completas que creen, como los de la India, que cada día, 365 días, cada día es un dios. Y la rata es un dios, y la mosca es un dios, y un montón de cosas. Amén. Pero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay una unicidad de un solo Dios soberano. Si entiendo que es así, entonces voy a tener una línea de gracia. Él es el gran yo soy. En su magna gracia envió a su Hijo unigénito por su inmensa misericordia para salvarnos a todos de la eternidad del infierno. Y nos prometió que hay una tierra nueva, hay un lugar donde cada uno de los que hemos sido salvos o hemos entendido la soberanía de Dios en la salvación, en el único camino, verdad y vida, llamado Jesucristo, pues ese lugar está reservado para aquellos que han creído en Jesús. Y aquellos que no han creído o aquellos que no quieren saber absolutamente nada de Dios, por esa soberanía de Dios, vuelvo a decir, no le pregunte por qué hizo un infierno. Amén. Ni me pregunte a mí. De ahí que los testigos de Jehová dicen que el infierno no existe, porque Dios no puede hacer eso. Y ya le digo, nadie puede medir a Dios. Amén. Amén. Como decía hoy la pastora Nidia, si en la Biblia dice que Jonás se tragó la ballena, dice la pastora Nidia, yo me lo creo. Amén. 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 ¿Está entendiendo? Sin embargo, Jesús dice, coláis el mosquito y tragáis el camello. Amén. Están hablando de elementos que parece que no concuerdan, pero Dios sigue siendo el que hace las cosas para que el que no entienda, no lo entienda, pero el que tenga revelación, tengan que entender que Dios es uno. Amén. 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 Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué necesitamos saber sobre la soberanía? Porque si usted sabe que en el Dios que usted ha creído es ese Dios soberano, eterno, llamado Jesucristo, entonces usted va a tener alguien con quien entender las cosas de tal manera que cuando no tengas nada, tú sigas feliz. Amén. Que cuando estés enfermo, sigas feliz. Que cuando estés quebrado sin ningún centavo, sigas feliz. Amén. Y decía esta persona, yo no sé por qué tuvo que jugar a las cartas Dios con Job, y le llamó al diablo y le dijo, ven, aquí vamos a jugar y vamos a hacer un jueguito a ver si... Y yo le dije a ese hombre, lamentablemente usted está equivocado. Lo que hizo Dios en su soberanía con Job no es jugar a los dados a ver si quién ganaba.
era mostrar en su soberanía que Dios podía guardar a alguien, por la cual Él podía decir a cualquier demonio que venga a tocarlo, porque finalmente la soberanía de Dios, la mano de Dios estaba encima. Si usted entiende la soberanía, ¡ay, yo siento la gloria! Si usted entiende la soberanía de Dios, usted entonces va a vivir feliz. ¿Cómo se entiende la soberanía de Dios ahora en este COVID? Tengo un amigo a quien yo quiero de todo corazón. Salió de alta hace 15 días. Ayer volvió a entrar, su pulmón no da, se está por morir mi amigo. Si en mis sentimientos empiezo yo a preguntar, Señor, si eres tu siervo, no tengo una respuesta, porque la sabiduría, la soberanía de Dios no se mide con acuerdos psicológicos, biológicos, naturales. Es imposible entender por qué Dios tiene que permitir ciertas cosas, cuando yo en mi humanidad, en mis sentimientos, estoy tratando de que Dios haga lo que yo quiero, cuando Él es soberano y Él hace lo que Él quiere. Cuando yo conozco a un Dios soberano que hace lo que Él quiere, todo lo que Él hace tiene sentido. ¿Se dan cuenta por qué muchos cristianos no están en la iglesia? ¿Se dan cuenta cuando millones de cristianos no van a estar más en la iglesia? Porque le dieron un somnífero. Se durmieron entendiendo de que todo lo que Dios tiene que hacer es darle lo que toda la gente quiere. Eso no se llama soberanía de Dios. Eso se llama manipulación de Dios. Cuando tú entiendes que Dios es Dios y es soberano, nadie puede hacer nada para convencer a que Dios cambie una historia. Solamente su soberanía de Dios, su soberanía, su pura voluntad. Amén. Se muere y del cajón Dios lo va a levantar. Amén. Pero no es porque estuvimos llorando, sino que en su soberanía ahora lo quiere levantar. Y aquel que está en el cajón, antes de ir hasta, empieza a dar golpes. ¡Ey, qué pasa! ¡Amén! Y resucita. Amén. Pero a veces el más bueno muere y el más malo sigue viviendo. ¿Quién le puede decir a Dios lo que Él tenga que hacer? Nadie. Les estoy ayudando para entender de que este Dios, si yo lo entiendo de esa manera, voy a entonces entender. Miren lo que dice el Salmo 115:3. Nuestro Dios está en el cielo y todo lo que quiso hacer lo ha hecho. El libro de Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Amén. Amén. Hemos tenido una sociedad que ha manipulado a Dios. Ahora lo que me ven de ahí, ustedes me van a decir: ¿se puede entonces manipular a Dios? Pues si es soberano, no. Si Él tiene la autoridad absoluta, nadie puede gobernar ni sacarle ningún provecho a Dios. ¿Y cuál sería el hecho entonces de que mucha gente nos ha vendido la gracia y debajo de la gracia la desgracia de haber creído de que este Dios nos va a dar todo lo que se nos antoja? Y a eso le llamamos fe. Y se usó la palabra fe para que tú consigas todo lo que a ti se te antoja. Hello.
Y entonces nos metieron, no es que Dios lo está haciendo entonces. ¿Y quién lo está haciendo? ¿Quién hace que las cosas sucedan cuando finalmente Dios es soberano y nadie le puede decir qué haces? Entonces estamos entrando dentro de un sistema donde hay una revelación paralela, algo que se parece y algo que es verdad. Amén. Y entonces esto que se parece es más deleitoso, porque esto lo agarran lo que necesitan que Dios les llene sus necesidades. Mas esto es para aquellos que están llenando la necesidad de Dios. Lo que vivimos bajo el sistema de amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, no estamos bajo esta línea de la varita mágica, de tener todo lo que nosotros creemos, porque la fe te va a impulsar. Eso se llama metafísica, el poder de la atracción. Amén. Y todo lo que quiera lo va a atraer con el poder de la mente. La mente es sugestiva y la sugestión también sana. La sugestión también hace rico a la gente. La sugestión también hace ver ángeles. La sugestión también hace ver el quinto cielo. La sugestión puede traer lo que usted quiera. Es el poder del cerebro. De aquí para el 2035, según el orden de un montón de cosas que van a acontecer en la tierra, el cerebro será dejado de lado, porque lo que va a suceder, según lo que están diciendo, ya esta máquina pensante ya va a dejar de funcionar, porque un aparato mayor que el cerebro es que lo que va a estar dominando. Mientras tanto, este cerebro sigue teniendo poder, porque este cerebro es quien va a inventar todo lo que el ser humano está inventando. Finalmente sigue teniendo poder. Bajo ese principio no es la soberanía de Dios que lo hace, sino la soberanía de un poder también poderoso en la tierra, donde las mismas tinieblas, el mismo infierno le ha dado el poder para crear un sistema parecido a lo que Dios está haciendo. Amén. La soberanía de Dios, la unicidad de Dios no se puede comprar, ni vender, ni tomar, ni adoptar, ni hacer nada que se le parezca. Déjenme leerle lo que puse aquí. La soberanía de Dios es insondable. No se puede añadir, no se puede sacar. Es el empoderamiento de todos los atributos juntos de Dios, unidos en su naturaleza irremediable, irreparable. Lo que creó no se puede tocar, porque Él es el todopoderoso Dios que lo cuida. Amén. Vuelvo a decir, en su naturaleza irremediable, irreparable, lo que creó Dios no se puede tocar. Él lo sigue cuidando. Amén. Amén. Y si usted me preguntara entonces, ¿y qué pasó entonces de la tierra de Dios? Por lo cual tanta catástrofe, tanta hambruna, tanta muerte y tanto de las cosas que usted me puede dar una lista de 5 horas para enumerármela toda. Yo le diría, Dios sigue siendo el gobernante absoluto del universo. Amén. ¿Cierto? Porque lo que hemos visto durante estos últimos 2000 años
fue el avasallamiento del ser humano sobre la tierra. El hombre se adueñó de la tierra. Amén. El hombre creó la miseria. Amén. El hombre creó la sociedad de la gente que tiene dinero y creó a los pobres que tienen que vivir para los que tienen dinero. De ahí que la falta de equidad, por eso que falta un equilibrio en la tierra. Dinero hay, comida hay, tierra hay, todo hay para que todo esté balanceado. Dios no tiene la culpa del hambre de la tierra. Dios no tiene la culpa de nada de lo que se hace en la tierra. Los culpables somos los que hemos adquirido una tierra para cuidarla y finalmente la hemos agarrado para nosotros. Y la pregunta, usted me puede preguntar, ¿y entonces dónde está Dios? ¿Por qué Dios no detiene todo esto? Si Él es soberano. Y ahora la respuesta, porque es soberano. Él puede hacer que esta tierra de 2000 años, dice que para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Para Él no tiene problema de esto. Nosotros pasamos 100 años y ¡wow! Estamos arrugados. Sin embargo, Él no sabe lo que es el tiempo porque Él no vive bajo esta temporada de tiempo, señores. ¿Están entendiendo? Esto se puede arruinar todo y Dios está cuidando todavía la tierra. Sí. Quiero que sepamos esa soberanía. Si yo conozco esa soberanía, entonces estoy tranquilo en la tierra. Muchas de estas son preguntas existenciales que todo el mundo la hace y no tiene respuesta. Yo le estoy trayendo la revelación de cómo Dios sigue siendo el soberano que cuida. Y aún este COVID que vino a la tierra, inventado por una sociedad que quiere dominar el universo, aún Dios está diciendo, tranquilo, yo tengo en control todas las cosas. Amén. 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 Dice aquí, en su divinidad es inviolable, en su absoluto es el creador y gobernante del universo, arriba y abajo y debajo de la tierra, que es quien la cuida, la procrea en los cambios ambientales históricos, le da sapiencia al hombre para que integre con Dios la capacidad de direccionar los tiempos. Él nunca dejó la creación inherente al hombre, o sea, no le dejó la responsabilidad total, siempre la está cuidando. El Todopoderoso está encima del hombre, no es uno igual a Dios, el hombre no es igual a Dios. Nunca. Él sigue siendo separado de la humanidad. No hay un ser humano ni que por ideas se pueda imaginar ser igual a Dios. Es imposible. El Todopoderoso está encima del hombre, no es igual. No, es una creación. Amén. Y los que creemos en Él somos considerados hijos de Dios. Amén. Pero Él es soberano y yo soy su hijo aquí en la tierra. Mientras este cuerpo de muerte esté en mi vida, yo estoy dependiendo de la soberanía de Dios. No puedo depender de mi vida. Mi vida puede terminarse en un segundo. Amén. Pero en la eternidad de Dios yo puedo durar 50 años más en la tierra. Pero cada vez que Él me está llevando a un estándar de vida en la historia, es porque Dios va a hacer algo conmigo. Nunca Dios va a dejar a alguien en la tierra sin provecho. Amén. Y si te dejas sin provecho, el que pierde la oportunidad es el que no hace nada. Amén. Porque
si nos presentamos ante Dios, nos vamos a presentar por lo menos como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Leíamos la otra vez. Él rige el mundo con su gracia y autoridad, buscando concentrarse al hombre con la misericordia de la cruz en su Hijo Jesús, el Salvador, haciendo a su Hijo como un único mediador entre Dios del cielo y el hombre de la tierra. Amén. Él entonces que está mediando, puso un intermediario terrenal, amén, para que entonces nada se haga sin ese mediador. Mediador significa que está en el medio, amén, es un puente. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie va al Padre por ningún ente terreno. No hay hombre, no hay un demonio, no hay un ángel, no hay nada creado que nos pueda acercar a la misma presencia de la soberanía de Dios. No lo hay. Amén. No lo hay. No lo hay. Ni aún un ángel, ni un humano jamás podrán estar a la par, ni mucho menos querer parecerse al Todopoderoso. Y escuche esto que les voy a decir. Ni aún su Hijo Jesús no le sacó la gloria al soberano, ni se atrevió a sacarle la honra al Eterno. Se sujetó hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. No vemos nunca a Jesús aprovechándose de su propia deidad, su poder. Amén. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y le dio un nombre que es sobre todo el nombre. Amén. Para que en el nombre de Jesús, de Jesús, se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Me está entendiendo? Amén. No se puede tener ninguna clase de comunión con la soberanía de Dios, al menos que sea a través de Jesús. Jesús nunca le sacó la gloria al Padre, nunca se aprovechó, nunca hizo nada indebido en contra de su Padre, siendo Él el Padre. Amén. Siendo Él Padre, pero tomó esa imagen para que Él enseñase obediencia. Amén. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Por eso los judíos tratan de decirnos a nosotros que tenemos que decirle Yeshua, porque si yo digo Jesús, entonces estoy diciendo otra cosa. Lastimosamente, hace más de 2000 años que el cristianismo le dice al demonio, tú en el nombre de Jesús salga, y el demonio sale. Amén. Gloria a Dios. Cierto. Quiere decir que el nombre de Jesús Hay poder. es absolutamente Amén. autoritario en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No es una cuestión de sintaxis, de tratar de cambiar el nombre y el apellido cuando Él es uno. Amén. Y nos han tratado de divulgar misterios que no tendrían que haber sido nunca revelados, porque no están ni en las Escrituras ni en el conocimiento de Dios, pero sí en la imaginación del ser humano, que buscan argumentos para tratar de sacar la soberanía de Dios y el hombre ponerse en el lugar de Dios. Amén. ¿Está ahí todavía?
Amén. Sigamos. Vamos a ir al libro de Hebreos. Ahora voy a entrar a hablar sobre el mediador. Ya entendimos más o menos sobre la soberanía de Dios. Eso me ha dado a mí un margen de entendimiento de dónde yo estoy parado y a quién yo he creído. Y me hizo entender que me dé o no me dé, poco ya me interesa. Hoy entiendo que la soberanía de Dios es absoluta. Amén. Y si algo no hace para mí, en mi favor, quiere decir que me está ayudando para crecer. Amén. ¿Entienden? Amén. Sí, pero estoy clamando hace tiempo y Dios no me da. ¿Y eso va a cambiar tu fe si Dios no te da? Fíjense cómo nosotros hemos cambiado la soberanía de Dios con este elemento. Si es que Él me da, Él es Dios. Si no me da, no es Dios. Ah, qué interesante. Amén. Amén. Hebreos 2:9, ahora vamos a entrar al tema. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menos que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia Dios gustase la muerte por todos. O sea, a través de este Jesús, la gracia cae en todos nosotros y la muerte no nos alcanza. No significa que no nos vamos a morir, significa que la eternidad nos va a arropar. Amén. Amén. Está hablando de la humanidad, que ha sido mucho menor que los ángeles. En la jerarquía, el ángel es un espíritu y nosotros una materia. Jesús era una materia. Amén. Por eso que era menos que los ángeles, y nosotros también somos menos que los ángeles en cuanto a las virtudes de ser semejantes, parecidos o estar en esa presencia como ángel. Dios solamente le dio al hombre la virtud de aceptar la gracia en Cristo Jesús. Amén. Sigamos. Jesús tomó el lugar del Cordero y fue sumo sacerdote. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Voy a hablar una serie de cosas que quiero que me sigan. Ya, tranquilo. Esta es la vigilia. Quiero revelar algo. Creo que para muchos va a ser nuevo. Y para mí también casi es nuevo. Por muchos años traté de entender. Y voy a poner dos escenas. Aquí está hablando de un tabernáculo celestial, por lo cual no existe un tabernáculo más que el que está en la tierra. Y no existe un mediador más que el que está en la tierra. Pero aquí va a hablar sobre el cielo. Y va a hablar sobre ese tabernáculo. La única razón por la cual existía un tabernáculo era porque la gloria de Dios no podía comulgar con la gente. Y Dios le dijo a Moisés que le haga un tabernáculo, donde allí estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo. Y le dijo, nadie va a entrar en el lugar santísimo, porque si el hombre entrara ahí, morirá, irremediablemente morirá. Y una vez al año entraba el sumo sacerdote, una vez al año, para dar un sacrificio por todos.
Así que el tabernáculo era una tienda de cuero que solamente servía para la expiación de pecados. Amén. Y ahora tenemos una figura interesante. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Versículo 11 de Hebreos 9. Esto es una revelación terrible. Pero déjenme seguir adelante, pero voy a añadir en otro texto. Y dice, y no por sangre, versículo 12 de Hebreos 9. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociada en los inmundos santificaban para la purificación de la carne, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, para limpiar vuestra conciencia de vuestras muertas, de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. ¡Wow! Esa mediación de Jesús como Cordero y ahora como sumo sacerdote nos está llevando a ligarnos a una eterna redención y una herencia eterna. Amén. 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 Déjenme seguir. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Escuchen. Figura del verdadero. Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora entonces parece ser que la misma escena de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, había una escena también divina, en el cielo también estaba aconteciendo aquello. Amén. Amén. Como el mediador eterno. No un mediador solamente de la tierra, sino un mediador universal del cielo y de la tierra, donde no hay ninguna manera de que ningún ángel, ningún poder angelical podrá hacer nada sin la soberanía de la unicidad, siendo Jesús en el cielo y en la tierra el único mediador. Amén. ¿Me están entendiendo? Tírese un poquito de agüita ahí y se despierta. Amén. Wow. Por eso dice Mateo 28, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Y en la tierra. Ya una vez que subió, ya ahora la autoridad del cielo ya era de Jesús. Ahora la autoridad de Jesús es en la tierra. Amén. Y si esa autoridad absoluta está solamente en Jesucristo, no existe ningún ser humano ni ninguna entidad angelical que pueda tomar el lugar, ni reemplazar a Jesús, ni que se parezca. ¿Están entendiendo? Bajo el principio que le estoy leyendo. Le sigo leyendo. Versículo 25 de Hebreos 9. Y no para ofrecer muchas veces como antes el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, cada año. 26. De otra manera le hubiera sido necesario a Jesús
padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, en el término de todo, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado, para quitar del medio el pecado. Ahora el absoluto, el soberano, se convierte en Jesús. Amén. Y ahora Jesús está tomando la autoridad suprema de ser el único que pueda dar entrada a la eternidad. Amén. Porque murió una sola vez y para siempre. Si esto es nuestra fe, se da cuenta que tiene ahora dos. Te hablé de la soberanía absoluta y ahora te estoy hablando de la soberanía de un solo mediador. Amén. Por eso que no tenemos problemas y no peleamos con los católicos, pero pueden tener a María como su mediador. Pero lastimosamente la Biblia no enseña tal mentira. Lastimosamente enseñan como se les antoja. Van a tener que chocar con el Dios soberano del cielo y la tierra. Van a tener que chocar con Jesucristo, el único mediador, y van a tener que chocar con las Escrituras. Amén. Porque tal cuestión no existe en las Escrituras, jamás. No hay ningún ser humano que pueda mediar entre Dios y los hombres, no lo hay. Hello, ¿está ahí todavía? Amén. Dice el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y me llamó la atención la palabra el pecado de muchos. ¿Por qué no dice de todos? Amén. Porque en su soberanía también Dios está dejando que el hombre tome su decisión. Y hay quienes la toman y quienes no. Hay quienes quieren a Dios y quienes no. ¿Estás entendiendo? Entonces, lastimosamente, si todos tendrían que haber entrado por este camino, entonces todos hubieran sido salvos. Pero lastimosamente, la salvación y la muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario y como mediador es para muchos, pero no para todos. Amén. Porque no vino al mundo, dice Jesús, para condenar al mundo, sino para salvarlo. Amén. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Así dice el libro de Juan 3. Sigamos, ¿está ahí todavía? Amén. Desde ese momento, el consumado se cumplió. Y todos venimos a la gracia salvífica de Jesús. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Escuche, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y escuche esto, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Wow. Si usted está dentro de este plano de la revelación, entonces empieza a saltar y a gozarse, porque usted va a conocer entonces al Padre, al Hijo, que son uno solo. Jesús lo repitió 40 veces. Le dice a quién era, a Felipe, dice, muéstranos al Padre y basta. Y Jesús dice, como Felipe, hace tiempo que estoy contigo y no me has reconocido. El que me ve a mí ve al Padre. Y el que ve al Padre me ve a mí. Somos uno. Wow. Nos ha costado tanto comprender este principio que a veces hemos tratado de creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, cuando realmente es verdad, creemos en los tres. Pero ahora estamos viendo que hay una unicidad. Amén. Hay una capacidad de entender
de que este camino, Él me conoce, ahora yo lo conozco porque Él le conoce al Padre, el Padre le conoce a Él. Y ahora, ¿a quién se lo revela? Entonces yo puedo conocer este camino absoluto, este mediador. Amén. Amén. Estamos todavía ahí, no se me duerman. Entonces dice la palabra, versículo 27, venid a mí, todo lo que estáis trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. ¿A quién vamos a acudir? ¿A quién usted va a acudir? ¿Al pastor? ¿Al apóstol? ¿Al profeta? ¿Al evangelista? ¿Al maestro? ¿A los ángeles? ¿A los gurúes? ¿A los semidioses? El único mediador se llama Jesucristo. Amén. Amén. Si usted se acostumbra a nosotros nos vamos a acostumbrar a usted. Sí. Escuche. Si usted se acostumbra a los pastores, nosotros nos vamos a acostumbrar a usted. Y los dos estamos errados. Porque ni yo soy mediador, ni usted necesita un pastor como mediador. Así es. Los pastores guiamos, cuidamos, protegemos, le damos una seguridad de vida. Amén, le vendemos el seguro de vida. ¿Entienden? Y se lo damos. Nosotros somos los que le seguimos a usted porque le dimos un seguro de vida llamado Jesucristo. Amén, y usted muere y se va a la eternidad. Amén. Amén. Y los pastores hacemos eso. Amén. Pero en estos últimos 20 años he visto que la gente dejó de ir al mediador. Es más fácil ir a los hombres. Entonces la reverencia a la soberanía de Dios se acabó. Entonces la reverencia al mediador se acabó. Jesús dice, venid a mí, los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Lleven mi yugo, porque es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén. Y antes le leí, dice, el Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre, y a quien se lo quiere revelar. Amén. Se nos reveló a nosotros y dice, vengan a mí. Usted tiene algún problema, vaya a Jesús. Usted tiene una deuda, vaya a Jesús. Usted tiene un problema físico, vaya a Jesús. Amén. No, hoy se soluciona con otros elementos terciarios, no son ni secundarios. Amén. Y eso es lo que te dan lo que tú quieres. Parece, pero no son. Se igualan, pero son mentirosos. Amén. Amén. ¿Está ahí todavía? Amén. Amén. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. Amén. Amén. Mientras haya un mediador, está en el medio de la naturaleza humana y divina. Amén. No hay manera de cambiar esto. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Melquisedec no tiene el principio ni el fin. Melquisedec es el mismo Jesús.
que vino a tomar un cuerpo para habitar entre nosotros, pero Él fue eterno desde el principio y sigue siendo eterno para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Cuando entonces Abraham le entrega los diezmos de aquel botín de guerra, no diezmó, no dice las Escrituras que Abraham diezmaba, no dice que diezmó de eso que ganó, y que aparte no fue a la guerra para él, fue a salvar a su sobrino Lot, y dijo, bueno, todo lo que le sacara a esta gente, yo le voy a dar al rey de Salem. Amén. 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 Bueno, lo que quiero explicarle, y disculpe, ya estamos terminando, aproveché esta vigilia para esto. Dice así, versículo 9, Hebreos 5:9. Y habiendo, ahora vamos a Hebreos 11, 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Y el versículo 24 habla del mismo tema, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Están entendiendo? Él es el que se presenta ante el Padre. Él justificó nuestra vergüenza en la cruz del Calvario y pagó por su propia vida, siendo sumo sacerdote y cordero a la vez, se puso como mediador. Si estas escrituras que les estoy leyendo es verdadero, ¿qué hace la humanidad detrás de este complejo sistema de ir a adueñarse de los seres humanos como mediadores? ¿Por qué la gente hoy está buscando a los apóstoles para que le dé cobertura? Yo sé que los que me están mirando me van a condenar, tengo muchos amigos, pero a esta altura del partido, lo que estoy enseñando no es lo que yo creo, es lo que dice la Biblia. Amén. Ante lo que yo creo es una cosa, pero ante lo que dicen las Escrituras yo no tengo manera de ir en contra. Si hay un solo mediador entre el hombre y Dios, ¿por qué la gente no fue acostumbrado en estos 20 años a ir a Jesús? ¿Por qué la gente le es más fácil ir a un culto y recibir lo que un ser humano tiene y no ir a la presencia de Dios para que el sumo sacerdote, el mediador, te dé lo que tú necesitas? ¿Por qué la gente se acostumbró a un sistema y hoy todos enloquecidos van junto a una persona porque dice tener el manto de la unción y dice que porta la unción? Y yo digo, qué vergüenza me da a mí, mis compañeros ministros, que creen que están portando una gloria cuando le han sacado la gloria al sumo sacerdote, le han sacado la gloria al Cristo, merecedor de la única alabanza y respeto, y ahora estas personas se ponen como árbitros, se ponen como mediadores, se ponen como los que dan la unción, se ponen como que le dan la bendición, se ponen como padres, se ponen como aquellos que lo único que saben es dar lo que Dios nos está dando. Amén. Saben dar lo que Dios nos está dando. Pero yo no tengo problema. Decidí decir la verdad. Por eso está esta palabra. Si no me hubiera avalado esto, no hubiera dicho lo que acabo de decir. Pero hay cosas que Dios no dio y no va a dar. Pero hay cosas que estas personas dieron
y les va a dar resultados. ¿Por qué? Porque terminan siendo ahora semidioses que les va a dar lo que usted quiere. Wow. Wow. Versículo 24. Hebreos 7:24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no desaparece. Si es inmutable, señores, Jesús sigue siendo mediador. Si es inmutable, Él sigue siendo el centro. Amén. Si es inmutable, Él sigue siendo el Salvador. Amén. Si es inmutable, Él sigue siendo el que da las cosas. Si es inmutable, es el único que te puede dar lo que las Escrituras y el cielo establecieron. Santo es el Señor. Pero hoy ha sido tan fácil. El magnetismo de ese semidios tiene más poder, parece, que de Dios. Y por ahí dijeron hoy, ay, pero ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no lo fulmina? Porque es soberano. Amén. Porque a Él se le da la gana que esta gente que son mentirosas sigan haciendo su show hasta el día que Él diga basta. Nadie puede ser juez, el único juez es Dios. Amén. Amén. Y al que le va a pedir cuenta van a ser a estas personas que se pusieron como mediador, que entonces le tienen que administrar su unción, su poder, algo que ni le pertenece, algo que no es ni de ellos, porque antes de conocer a Cristo no tenían nada, no estornudaban ni respiraban, eran como momias muertas, pero llegaron a la presencia del Señor y Dios los cambió, Dios los transformó, los llenó de su Espíritu Santo, ahora se hicieron dueños. Wow. Hebreos 7:24, 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, pidiendo siempre para interceder por ellos. Dios mío, si no entienden lo que están del otro lado y no entienden, aquí está la respuesta, señores. Se los voy a leer otra vez. Hebreos 7:25, léanlo, porque no le estoy mintiendo. Por lo cual puede también salvar, que perpetuamente, no por un momento, a los que por Él se acercan a Dios. A los que por Él se acercan a Dios, a los que por Él se acercan a Dios. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos un intercesor, tenemos un mediador, tenemos un salvador y tenemos a un Dios único. Amén. Que sigue siendo el absoluto en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Amén. Nadie, ni que se parezca, puede tocar al ungido de Dios que fue Jesucristo. Amén. Wow. Versículo 9 de Hebreos, versículo 8 de Hebreos 9. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviere en pie. Hebreos 9:8. Entonces Juan 14:6 dice, ahí Jesús es el camino, la verdad Y la vida. y la vida. Nadie entra al lugar santísimo Señor. si no es por Jesucristo. Amén. ¿Me entiendes? Nadie. Wow. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Le voy a leer en otra versión, Hebreos 4:14.
Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. A ver, aferrémonos a eso. Y no tengamos que encontrarnos creyendo en fábulas engañosas, que para engañarnos usan con astucia, estratagemas de hombre, magia, para engañar aún a los escogidos de Dios. Esto que dice las Escrituras es el meollo de la vida del cristiano. Versículo 15, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Están entendiendo? ¿Por qué voy a ir a otro? Si Él puede sacarme de mis debilidades. ¿Lo dice o no, pastor? Ahí. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Está entendiendo que no hay ningún mediador más que Jesucristo? Si tienes problemas, acércate a Él. Amén. Así es. Ahí lo dice. Cierto. Y si tú estás compadeciendo, Él te va a ayudar. Nosotros queremos el camino más corto. Queremos que un ser humano nos solucione el problema. Porque es más fácil que un hombre resuelva el problema del hombre. Wow. Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque entró, dice, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Versículo 15. Estoy leyendo en otra versión. El Dios viviente, interesante. Les veo Reina Valera y después va a ver la diferencia. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En esta versión, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. ¡Wow! ¿Y para qué voy a ir a otro? No dije que usted no tiene, no dije que los pastores no vamos a orar por usted, no dije eso. No. Dije que antes que el pastor ore por usted, y si usted está en una crisis, no le llamen por teléfono al pastor. Llame al Señor directamente. Amén. ¿Entiende? Porque si primeramente usted nos busca a nosotros, usted está errado. Amén. Amén. Y si está errado, el camino de usted se va a pervertir. Pero si usted viene a Jesús, si usted leyera las Escrituras todos los días, ¿sabe qué va a pasar cada vez que usted venga aquí? El pastor va a predicar un mensaje y usted va a decir: ¿y quién le dijo al pastor si yo acabo de leer eso? Y cuando venga acá usted, lo que leyó en su casa, Dios le va a hablar aquí por lo que usted ya leyó. Significa que su mediador es Jesucristo. Amén. Wow. Versículo 16, ya termino. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Es la misma versión de la traducción del Dios viviente. Amén. Wow. Y ya termino. Bendito sea el nombre del Señor. Wow. Voy a terminar
Mateo 23, 8. Pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque es nuestro Maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, es Cristo. Amén. Amén. Si todo lo que les dije como mediador se ajusta a esta verdad, ahora Jesús dice: Amén. no llamen Padre a ningún ser humano en la tierra, Amén. porque hay un solo Padre y es el mediador en el cielo. Amén. Amén. Cierto. Si esta palabra, esta teología que empezaron a dar luz académica y una verborragia de unos sentidos de interpretaciones del hebreo y del griego, y empezaron a ser iluminados para hoy ser padre, entonces estamos todos locos. Lo que estamos leyendo entonces no es verdad. El único Padre está en el cielo, el único mediador está en el cielo, el único Salvador está en el cielo. Nadie puede tomar el atributo de Jesús y llamarse Padre en la tierra. Amén. Lastimosamente voy a perder muchos amigos, pero me gustaría que los amigos se acercaran a mí a enseñar bíblicamente, neotestamentalmente, sobre el beneficio de tener un padre, cuando el beneficio único que yo tengo hace 41 años se llama Jesucristo. Amén. Nunca tuvo una cobertura más que el Espíritu Santo. Y todas las denominaciones, iglesias y aún la que he fundado y los movimientos que fundé, nunca jamás tomé la prerrogativa de tomar el lugar, ni que yo me parezca a un semidios. Me sujeté a las autoridades como hasta el día de hoy tengo pastores, donde estoy sujeto como apóstol, estoy sujeto a un pastor. Esa palabra no les gusta a los demás, porque lo de padre es grandeza, lo de padre es dominio, lo de padre es tomarle del cuello a la gente, lo de padre es recibir respeto, lo de padre es recibir honra, y todo eso que lo único que hace es sacarle la única honra a Jesucristo. Amén. Yo tengo un solo papá, se llama Luis Colmán, es mi viejo. Amén. No conozco otro. Y tengo uno en el cielo que se llama Jesucristo. No tengo otro. Amén. 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 Y no necesito de nadie más que de la gracia que cayó hace 41 años en mi vida. No estoy en contra de los que enseñan otra cosa. Lo único que dije, que esta verdad que acabo de enseñar está basado en el único mediador, llamado Jesucristo. Amén. Y el mismo Jesús dijo a los fariseos, a los que se creían los padres de la fe, les dice: ¿saben qué? Ustedes están errados. Y si alguien nos escucha del otro lado, dice: Juancito se volvió loco. Sí, me volví loco por la locura de la predicación, de la cruz de Cristo. Me propuse no predicar otra cosa más que al crucificado y la cruz de Cristo. No hay otra razón por la cual yo viva en esta tierra. Los otros son argumentos baratos. Nadie puede sacarle el lugar de Jesús. Nadie puede tomar el lugar de un Padre. Nadie puede tomar el lugar del Espíritu Santo y darle cobertura a los seres humanos. Amén. Cierto. Porque hay un solo cobertor. Se llama Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga en el día de hoy. Cualquier pregunta,
cualquier necesidad de responder, lo que me conocen sabe que siempre les voy a hablar de lo que las Escrituras dicen. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dos cosas aprendimos. Número uno, la soberanía de Dios nunca entra en la biología del pensamiento humano. No entra en el laboratorio humano. No entra en el registro de tratar de saber quién es o cómo opera. No se sabe. Número dos, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, llamado Jesucristo. Amén. Amén. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Tiene un sacerdocio eterno, ya se lo dije. Si es eterno, es inmutable. Y si es inmutable, continúa. Y si continúa, no hay otro que pueda tomar el Amén. lugar de Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga y tenga misericordia de todos aquellos que están acostumbrados a darle dinero a alguien para que le satisfaga sus emociones. Aquellos que Dios tenga misericordia de aquellos que van junto a un padre porque aún el padre que tiene no les sirve. Que Dios tenga misericordia de aquellos que viven buscando una cobertura porque parece que ni el Espíritu Santo les ha servido de nada. Amén. Para ustedes que entienden que tienen necesidad porque están desamparados y no tienen padre, lastimosamente Jesús dijo: no os dejaré huérfanos. No hay ninguna orfandad, eso es mentira. Cuando Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, dijo: no hay otro papá más que yo, y si vengo yo a estar con vosotros, no necesitáis nada de aquello que se llama orfandad. Enseñaron una mentira diciendo que al pastor le hace falta orfandad, que a la iglesia le hace falta orfandad, porque están desamparados, sin padres, sin nada, y han mentido a la iglesia. Cuando Jesús dijo: no os dejaré huérfanos. Amén. ¿Y qué es huérfano? Cuando no tiene padre. Y la iglesia nunca dejó de tener padre. Jesucristo ha sido siempre el papá de cada Amén. uno de nosotros. Cierto. Y si me meten otro padre para sacar a mi verdadero padre, que es de la tierra, llamado el don Luis Colmán, entonces se van a tener que enfrentar con el que dijo: honrarás a tu padre y a tu madre. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento dice lo mismo. Y no está hablando de honrar a un fulano de donde tenés que darle cheque y dinero y joya y engordar el ego y la vanagloria de un sistema del monopolio cerebral que lo único que hace es dominar la conciencia de los débiles para luego decir que Dios los bendijo y han desamparado a los demás. Amén. Lo que digo no es duro, lo que digo es real. Dios los bendiga. Buenas noches. Vamos a orar. Conferencista internacional, Pastor Juan Félix Colmán. Dios sabe lo que hace. Visión Global, un ministerio de envío a las naciones, edificando ministerios y vidas.